Un saludo para todos ustedes y para continuar con el tema de la parábola vamos a realizar el siguiente ejemplo. El tema sigue siendo parábola con vértice en el origen. Para ello vamos a resolver el siguiente problema. Nos piden hallar las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco, la ecuación del eje focal, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto de la parábola, cuya ecuación es y cuadrada igual a 8x, y también nos piden graficar. Muy bien, de acuerdo con los datos que tenemos entonces, esta parábola es del tipo y cuadrada igual a 4px, que significa que su vértice está en el origen y que su eje focal coincide con el eje x. Y también observamos que como el valor de 4p, o sea 8, es positivo, la parábola se va a abrir hacia la derecha. Bien, pero vamos a verificar todos esos datos. Por lo tanto, vamos a hallar primero las coordenadas del vértice. Ya sabemos que como coincide con el origen de los ejes coordenados, las coordenadas del vértice van a ser 0,0. Después vamos a hallar las coordenadas del foco, pero vemos que si y cuadrada es igual a 8x y sabemos que la ecuación de la parábola es del tipo y cuadrada igual a 4px, entonces hay una correspondencia entre 8 y 4p, de tal manera entonces que observamos que 4p es igual a 8. Si despejamos el valor de p de esta ecuación, tendremos que p es igual a 2. Por lo tanto, las coordenadas del foco van a ser f 2,0. ¿Por qué 2,0? Porque recordemos que el eje focal de la parábola coincide con el eje x. Por lo tanto, el valor de p se encontrará sobre el eje x y a la derecha del mismo. Por lo tanto, serán entonces las coordenadas 2,0. Y la ecuación del eje focal es y igual a 0. ¿Por qué? Porque el eje focal coincide con el eje x y corta al eje y en el punto y igual a 0. Muy bien. El siguiente paso que nos piden es hallar la ecuación de la directriz. Sabemos entonces que la ecuación de la directriz, según fórmulas, es x es igual a menos p. Por lo tanto, la ecuación de la directriz será igual a x es igual a menos 2. Muy bien. El último paso que debemos calcular es la longitud del lado recto. Sabemos que la longitud del lado recto de la parábola se encuentra a través de la fórmula d, que es igual al valor absoluto de 4p. Por lo tanto, si sustituimos esos valores, tendremos entonces que la longitud del lado recto es igual al valor absoluto de 4 por p, pero p vale 2. Y haciendo operaciones tendríamos entonces que la longitud del lado recto es igual a 8. Muy bien, el siguiente paso que tendremos que hacer es graficar precisamente todos estos valores que hemos obtenido. Tenemos nuestros ejes coordenados y lo primero que vamos a graficar es el vértice, que es uno de los puntos por donde pasa la parábola y sabemos que está en el origen. El siguiente punto a graficar será el foco. Ya sabemos que las coordenadas del foco van a ser 2,0. Por lo tanto, el foco se encuentra en este punto. Nos piden también que grafiquemos la ecuación del eje focal. Y como el eje focal es una recta que pasa por el vértice y por el foco, entonces la ecuación de esa recta será y igual a 0. O sea, coincide con el eje de las x. Muy bien. Lo que vamos a graficar ahora es la ecuación de la directriz. La directriz es una perpendicular al eje focal. Por lo tanto, ¿verdad? Y está a la misma distancia que del vértice al foco, pero en sentido contrario. Por lo tanto, la directriz tendrá como ecuación x es igual a menos 2. Y recordemos que la distancia del vértice al foco es el valor de p, pero esa misma distancia también debe ser igual a la distancia que hay del vértice a la ecuación de la directriz. Por lo tanto, de b a la directriz también son 2 unidades, así como también hay 2 unidades del vértice al foco. Muy bien, lo siguiente será
dibujar la longitud del lado recto. Y observamos que la longitud del lado recto es 8 unidades. Por lo tanto, a partir del foco, tomamos 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo. ¿Por qué? Porque la longitud del lado recto son 8 unidades y recordemos que el lado recto pasa por el foco de la parábola. Muy bien, ya con el punto L, el punto V y el punto R, con esos 3 puntos podemos ya graficar nuestra parábola que pasa por esos 3 puntos. Tenemos ahora otro problema, pero sigue siendo del mismo tipo, una parábola cuyo vértice coincide con el origen de los ejes coordenados. Nos piden ahora resolver el ejemplo siguiente. Nos dicen hallar las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco, la ecuación del eje focal, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto de la parábola cuya ecuación es x cuadrada igual a menos 12y y también nos pide graficar. Muy bien, entonces, de acuerdo a los datos que tenemos, esta parábola es del tipo x cuadrada es igual a menos 4py, cuyo vértice está en el origen y cuyo eje focal coincide con el eje de las y y también se abre hacia abajo. ¿Por qué se abre hacia abajo? Porque el valor de p va a ser negativo. Muy bien, por lo tanto, de acuerdo a los datos que tenemos, empezamos a resolver el problema. Las coordenadas del vértice van a ser 0,0. Pero para hallar las coordenadas del foco, vemos que x cuadrada es igual a menos 12y. Por lo tanto, ya habíamos dicho que esa ecuación es del tipo de x cuadrada es igual a 4py. Si establecemos una correspondencia entre menos 12 y 4p, tendríamos entonces que menos 12 es igual a 4p. Por lo tanto, si despejamos el valor de p, tendríamos que p va a ser igual a menos 12 entre 4 y por lo tanto el valor de p es menos 3. ¿Qué significa eso? Que como el valor de p es negativo y el eje focal de la parábola coincide con el eje y, la parábola se va a abrir hacia abajo. Por lo tanto, sabemos que las coordenadas del foco van a ser 0,-3. La ecuación del eje focal es x es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el eje focal va a coincidir con el eje de las y, es decir, va a cortar al eje x en el punto x es igual a 0. Después vamos a obtener la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz es y igual a menos p. Por lo tanto, el valor de y va a ser igual a 3. ¿Por qué 3? Porque menos por menos se hace más. Me queda entonces que y es igual a 3. Por último, la longitud del lado recto va a ser igual al valor absoluto de 4p. Y haciendo operaciones y sustituyendo el valor de p en la ecuación, me queda que la longitud del lado recto es igual al valor absoluto de 4 por p, que es menos 3. Si simplificamos toda esa expresión, me queda que la longitud va a ser igual al valor absoluto de menos 12. Y, por lo tanto, la longitud del lado recto va a ser igual a 12. ¿Qué sigue entonces? Graficar. Para ello, ¿verdad? Establecemos nuestros ejes coordenados y vamos a graficar el origen, que se encuentra precisamente aquí y que coincide con el vértice de la parábola. El siguiente punto a graficar sería el foco. Sí, el foco va a tener como coordenadas 0,-3. Ya lo tenemos. Vamos a graficar también la ecuación del eje focal, que es x es igual a 0. Y decimos, ¿verdad?, que el eje focal coincide o pasa por el vértice y por el foco. Por lo tanto, es una recta perpendicular al eje x y que corta al eje x en el punto x es igual a 0. Vamos a graficar también la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz es y igual a 3. Y recordemos que la directriz se encuentra a la misma distancia que del vértice al foco, pero en sentido contrario. Es decir, si la distancia del vértice al foco son 3 unidades de longitud, la distancia que hay del vértice a la directriz también van a ser 3 unidades, pero en sentido contrario. Por lo tanto, la directriz corta al eje de las y en el punto y
igual a 3. El siguiente paso será graficar el lado recto. Recordemos que el lado recto es una recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal, pero cuya longitud es igual a 12 unidades. Por lo tanto, a partir del foco tomamos 6 unidades a la derecha y tomamos también 6 unidades a la izquierda, de tal manera que tengo entonces un punto L y un punto R. Esos puntos y también con el vértice va a pasar por ahí la parábola y por tanto podemos graficarla, quedando de esta manera. Pues muy bien, eso sería todo. Espero les sirva este video. Un saludo para todos ustedes.